No cobra por Bueno, comisión. No, si le cobra al IC, eso es corrupción. bueno, está bueno. ¿Qué pasó, Rosy? ¿Ibas a hablar? No, licenciada, se me activó el micrófono. Va. Apaguen sus micrófonos y ahorita solo yo y el que me interrumpa le pongo 0. Ah, ya dije. ¿Ya? ¿Listos? Empecemos a ver hasta dónde llegamos, porque fíjense que ya media hora después voy a iniciar la clase, pero el tema es bonito, es un tema que tiene similitudes, ¿ya? Entonces eso nos permite ahí, dice, bueno, pero ahorita quieren entrar, miren ustedes, media hora después. Bueno, pues le voy a dar que sí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, bienvenidos. Mucho gusto, gracias por opinar también. Lo que pasa es que a uno se le complica también, patojos, porque fíjense que como yo tengo que cumplir con un programa, ¿verdad? Y ahí está, pero también fíjense que yo he visto que eso es cierto, que a veces no redactan bien la pregunta y entonces, ¿pero qué es eso? Alguien me estaba hablando que aquí instituciones del Estado pasaban los bienes, algo así, pero yo no sé si estaba mala pregunta o es que como hay palabras que también te las cambia el teléfono, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Pero sí puede ser también la otra idea de como describirlas o hacer nuestra próxima reunión. Ahorita sí ya no más interrupciones, empezamos entonces. Vean, ahí tenemos la guía número 50, tenemos de las 50 a las 57, ¿de acuerdo? El tema de hoy es la modificación y disolución del matrimonio, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, fíjense que son dos figuras que están relacionadas con el matrimonio, es decir, previo a que exista una separación y a que exista un divorcio, previamente debe existir un matrimonio. Es decir, no podemos hablar de una separación o de un divorcio si no hay matrimonio, ¿verdad? Entonces tenemos que el matrimonio se va a modificar a través de la separación. ¿Por qué? A través de la separación, los cónyuges deciden separarse de cuerpos. Por eso también se le llama separación de personas, porque los cónyuges consideran que ya no están cumpliendo con los fines del matrimonio y que como ya no los están cumpliendo, que entonces se den un tiempo de espera, pero deciden separarse. Les comentaba que de acuerdo al artículo 153, pues entonces el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Les decía que cuando se da la separación, pues hay una separación de hecho, hay una separación de hecho y una separación de cuerpos, una separación de personas, pero la diferencia en relación al divorcio es que fíjense que el matrimonio continúa. En cambio, cuando hablamos de un divorcio, ahí sí ya no existe el matrimonio, ¿me entienden? Entonces, a través, repito, de la separación, vamos a modificar el matrimonio y a través del divorcio lo vamos a disolver. Ahí tienen una definición doctrinaria que la pueden leer ustedes ahí, la definición legal que la encontramos en el 153. Dieguito, hazme el favor de leer el artículo 153 del Código Civil. Se desapareció. Perdón por querer desmutearme, reinicié la página. Espérame, me cambié de lugar y no traje mis leyes. Entonces, ¿Qué código dijo, puede? ¿Qué código dijo? 153. 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Muchas gracias, muchas gracias. Ya no vi ni quién leyó, pero vean lo que dice entonces, que se modifica con la separación. ¿Por qué? Porque los cónyuges deciden ya no vivir juntos, pero el matrimonio subsiste, aunque vivan ya cada quien por su lado, ¿me entienden? Ya tomen su vida en diferentes rutas. Y se va a disolver única y exclusivamente con el divorcio.
Cuando ustedes ya se han divorciado, entonces ya no están casados, dijo aquel. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ya no hay matrimonio y que pueden contraer un nuevo matrimonio. Vamos a analizar entonces que el divorcio y la separación pueden ser autorizados por mutuo acuerdo. Ahí lo tienen en el 154. Pueden declararse por mutuo acuerdo, es cuando los cónyuges están de acuerdo en separar sus vidas o bien en disolver el matrimonio a través del divorcio. Lo pueden hacer por mutuo acuerdo y también por voluntad de una de las partes, pero invocando una o varias de las causales que están reguladas en el 155. Si hablamos de una separación o divorcio voluntario, ¿qué sucede? Esa se puede solicitar siempre y cuando las personas, apaguen su micrófono, las personas hayan estado casadas por más de un año, cuando es en forma voluntaria. Repito, si se quieren separar o divorciar en forma voluntaria, deben cumplir con el requisito de haber estado casados por lo menos un año. Ahí lo tienen en el segundo párrafo del artículo 154. Ahora, si es por causal determinada, es decir, solo uno de los cónyuges va a solicitar esa causal, va a solicitar el divorcio invocando cualquiera de las causales del 154, ahí sí, pues no hay plazo, ¿eh? No va a esperar un año de que le esté dando malos tratos en su conducta y promoviendo ahí la violencia sin protección, etcétera. No, ahí se invoca, o un año de estar soportando las infidelidades. No, ahí simplemente puede solicitar que se le declare su divorcio y se invoca la causal. Por favor, atentos ahí con su Código Civil, porque en el artículo 155 tenemos 15 causales, miren, 15 causales para solicitar el divorcio mediante causa determinada, es decir, cuando no hay acuerdo entre los cónyuges para separarse o divorciarse. ¿Ya? Entonces les decía que lo tengan ahí a mano, porque vamos a leer uno cada uno, ¿de acuerdo? Piensen cada uno y yo les voy a ir diciendo el siguiente mientras voy explicando, porque tengo que explicar cada uno. Son causas comunes, vean el 155, para obtener la separación o el divorcio. En primer lugar, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Se recuerdan que cuando vimos los derechos, deberes y obligaciones que nacen del matrimonio y los efectos personales entre los cónyuges y también los efectos patrimoniales, vimos que una obligación recíproca entre los cónyuges era la fidelidad. ¿Se recuerdan? Cuando también vimos los fines del matrimonio, era la fidelidad, porque en caso de que uno de ellos o los dos fueran infieles, entonces se cometía una causal para solicitar el divorcio por causa determinada. Veamos quién quiere leer el 2. Me pide la palabrita. Ahora sí, ya puedo. ¿Ya, Diego? Ya. Va, dale pues al 2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en común. De la conducta que haga insoportable la vida en común, ¿verdad? Las riñas, los malos tratamientos, ¿verdad? Y todas esas son causas para solicitar el divorcio. Pero mediante causa, esta es una causa. Ahora, además del Código Civil, tenemos esta nueva ley, mire, la ley contra el femicidio. Y ahí están todas las clases de violencia que se cometen contra nosotros, las indefensas mujercitas. Ya, te estás riendo, Orlando, te estás riendo. Aquí
está definido, por ejemplo, y regulado el femicidio, que es la muerte violenta de una mujer, ¿verdad? Ustedes lo van a ir leyendo, yo solo los más generales, ¿no? La misoginia, ese odio, ese desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. También ahí vamos a encontrar que la víctima, de acuerdo a la ley del femicidio, entonces es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Luego tenemos que hay violencia contra la mujer, miren, toda acción o omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. También tienen regulado ahí la violencia económica, la física, la psicológica o emocional y también la sexual. O sea que hay que leer la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Aquí, repito, vean, es cuando la víctima es la mujer, pero no quiere decir que esas causales solo sean para protección de la mujer, es para protección de los cónyuges, ¿verdad? De ambos cónyuges, porque lo puede solicitar tanto el hombre como la mujer. Ahora, cuando ya aplicamos la ley del femicidio, sí, la víctima aquí es la mujer. También con este tema existe la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Aquí está, mire, también. Entonces, ahí prácticamente ahora no olvidemos que como el Código Civil entró en vigencia en 1964, pues ahí tenemos ahora estas leyes que son de posterior vigencia. Pasamos ahora al numeral tercero, no sé quién lo va a leer. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. Muchas gracias. ¿Qué está diciendo ahí? Atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro. Empezamos otra vez con la ley contra el femicidio, pero aquí ya no solo está diciendo contra el otro cónyuge, no contra la mujer o el hombre, ¿verdad? Aplica a los dos, pero en el caso de la mujer se aplica esto. Y los hijos, o sea, cualquier atentado en contra de la vida de cualquiera de un cónyuge contra el otro y los hijos es causal para obtener la separación o el divorcio. 4. El hecho, 4. Sí. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Ok, entonces, ¿qué significa? Que cualquiera de los cónyuges se puede ir de la casa, abandona la casa. Oigan, vamos a aprender ahora que el abandono voluntario de la casa conyugal no es delito. Es que muchos dicen, te voy a acusar de abandono de hogar, la voy a acusar de abandono, lo voy a acusar. No, muchis. No. El abandono del hogar conyugal no es delito. Pero si es una causa para que solicites tu divorcio, ¿eh? Te dejaron abandonado ahí por más de un año, solicita tu divorcio. El 5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. Ok, estamos hablando antes del matrimonio. ¿Qué pasa aquí? Que el marido no tuvo conocimiento. Entonces, prueba realizada de embarazo, prueba debidamente notificada para que después no las vayan aquí a promover el divorcio invocando esta causal, ¿de acuerdo? Este es en contra de la mujer, porque es la mujer quien tiene que dar aviso. Mire, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración. Siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. Entonces, si le notifican al marido antes del matrimonio, pues ya no habría causal ahí para solicitar el divorcio. 6. La incitación del marido. Dale, Gabriela. Y después el compañero lee el 7, por favor. 6.
La Gabriela. incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. Miren, esto es tremendo. Es causal para obtener el divorcio, pero también es comisión de hecho delictivo. Ahora existe esta ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas. Fíjense que aquí específicamente en los artículos 36 y 37, que modificaron el Código Penal, en el 191 y 192, está la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Entonces, la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación, favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años. Ahora vean el 37, que reforma el 192 del Código Penal. Fíjense que hay promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Y se agrava la pena porque si la explotación sexual es de una persona que hubiera estado embarazada y cuando el autor fuere pariente, es que aquí se me están moviendo las cortinas, cuando el autor fuere pariente de la víctima, recuerdan el parentesco, o responsable de su educación, guarda y custodia, cuidado, tutela. O sea, estamos hablando de patria potestad, de tutela, estamos hablando de personas menores de edad, amigos. El cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, y cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Entonces, ahora todo eso está aquí. No solo es causal para obtener el divorcio, sino que también son hechos delictivos. En la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. El siguiente, 7. Había un compañero ahí que le dije, después lee usted. Bueno, La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado. Vaya, gracias, Brian. Fíjense, pues, muchos dicen, es que constitucionalmente regula que no hay prisión por deudas. Sí, pero sí existe obligación de proporcionar alimentos a los hijos menores de edad. Y si no lo proporcionan, fíjense que comete un hecho delictivo que se llama negación de asistencia económica o incumplimiento de deberes, cuando no están cumpliendo con estas funciones, ¿verdad? O los deberes de asistencia a la alimentación a que están legalmente obligados. No solo porque es uno de los fines del matrimonio, sino que es una obligación que nace del ejercicio de la patria potestad. Siguiente. 8. La disipación de la hacienda doméstica. La disipación de la hacienda doméstica. Gracias, Sarita y mascota. Sarita y mascota, porque hay tu mascota aquí. Dice la disipación de la hacienda doméstica. ¿A qué se refiere? A que se están mal administrando los bienes, ¿ya? El patrimonio conyugal. Entonces existe peligro que la familia quede en forma indefensa, desprotegida, ¿verdad? Y ahí, como hay una deficiente administración patrimonial, puede solicitarse entonces la separación o el divorcio invocando esta causal. 9. Los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido y constante de estupefacientes cuando amenazar en causar la ruina de la familia constituyen un continuo motivo de desobediencia conyugal. Desavenencia conyugal. ¿Qué significa acá? Vean, pues, los hábitos de juego o embriaguez o el uso indebido de estupefacientes y constante de estupefacientes. ¿En qué casos? Cuando amenazar en causar la ruina de la familia. Se recuerdan que eso lo vimos en el artículo 9 del Código Civil, en la incapacidad, y que son causas también para solicitar que se declare una persona en estado de interdicción. También es causal, miren, para solicitar la separación o el divorcio. Número 10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro.
Gracias, Elena. Ya vieron, están casados y expresaron su voluntad de convivir juntos y se están calumniando y acusándose mutuamente o uno en contra del otro, inventando situaciones, porque es calumnia, ¿verdad? Entonces también pueden solicitar su separación o divorcio con esta causal. 11. La condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. Ok, miren, se dice cónyuges, cónyuges. No hay una U y una E para que digan cónyuges, ¿no? Muchos en las noticias de la tele se dicen cónyuges. Fíjense, hacen los cónyuges, dicen en los presentadores de noticias. No sé si hay uno aquí, pero ahí le doy mensaje también para que aprenda. También dicen recurso de amparo, dice. El amparo ahí se los van a enseñar en derecho constitucional, no es un recurso, es una acción constitucional de amparo. Bueno, pero ahí se es en constitucional. Aquí solicita entonces que la condene a uno de los cónyuges en sentencia firme, ¿verdad? No que esté sujeto a proceso. Ya existe una sentencia y firme. Cuando hablamos de una sentencia firme significa que no está pendiente de resolver ningún recurso. Por delito contra la propiedad, robo, hurto, estafa, o por cualquier otro delito común que merezca la pena mayor de 5 años, secuestro, asesinato, robo, ¿ya? Los delitos que le leí de acuerdo a la ley contra la violencia sexual, fíjense que ese delito de promoción, facilitación, favorecimiento de la prostitución tiene una pena de 5 a 10 años, participa esto, y la agravada tiene una pena, no miro, las penas, no, dice que las penas señaladas se aumentan en una tercera parte, fíjense. Todavía eso supera los 5 años también, participan en esta causal y pueden presentar su solicitud para que sea declarado su divorcio mediante causa determinada. Luego tenemos el número 12, ¿alguien me lo va a leer? La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. O a la descendencia. Entonces, vean, no es cualquier enfermedad, ¿verdad? Que si me duele el estómago, o si tengo fiebre, o ¿qué tal si tengo COVID? ¿Será que puede solicitar a mi marido el divorcio porque tengo COVID? No, muy bien, Orlando. No, ¿por qué? Miren la clase de enfermedad que solicita. Solicita una enfermedad grave, incurable. Bueno, ahí tenemos ustedes. Y contagiosa, pero que sea perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, ¿verdad? Entonces, vaya a plantear ahí su demanda de divorcio. 13. ¿Y no va a leer 13? La impotencia o relativa para la Espérense, procesación. permítame, ¿quién va a leer? ¿Rosy o Catherine? Catherine lee y Rosy lee la otra. O Víctor, bueno. Catherine, lea por favor la 13. Ok. La impotencia absoluta o relativa para la procreación siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. Okay. Se recuerdan que también es un impedimento dirimente relativo. Cuando vimos los del artículo 145, vimos que había una diferencia entre impotencia relativa y también impotencia absoluta, ¿verdad? Que una es realmente cuando tiene algún problema o limitación para tener una relación sexual, y la otra es la limitación que existe en cuanto a poder concebir o engendrar. Pero aquí ya estamos viendo de la que sucede posterior al matrimonio, porque divorcio y separación solo van a haber cuando ya se ha celebrado un matrimonio. 14. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción. Miren, como causa también para obtener el divorcio, ¿verdad? Se solicita la interdicción y entonces esa es causal para
también solicitar el divorcio o la separación. Y 15, asimismo, pongan atención acá, porque vean esto, asimismo es causa para obtener el divorcio la separación de personas declaradas en sentencia firme. Esta última causal se aplica ¿a qué? ¿Es para solicitar qué? Es para solicitar el divorcio. ¿Se fijaron? Esta solo aplica para solicitar el divorcio. Asimismo, dice, es causa para obtener el divorcio la separación de personas declaradas en sentencia firme. Tienen su sentencia de la sentencia de su separación, entonces como ahí modificaron el matrimonio, pero no está disuelto, entonces eso les va a servir para luego solicitar el divorcio por causa determinada. Bueno, pasemos a la guía 51. En la guía 51 tenemos las clases de separación. Hay separación de hecho, hay separación legal, hay una separación por mutuo acuerdo de los cónyuges o llamada voluntaria, y también hay separación por causa determinada o solo por voluntad de uno de ellos. En la separación de hecho, ¿qué sucede? Me voy de la casa, agarro mi valija y me voy. Adiós, mucho gusto. Aquí están tus chocolates, tus rosas y tus música del Día del Cariño. Me separé, ¿ya? Me voy a otra casa. Me voy con mi mamá. Entonces, ¿qué pasa acá? Se tipifica cuando uno de los cónyuges abandona el hogar, que no es delito, ¿eh? Por voluntad o de común acuerdo con el otro, a efecto de que cese la vida en común, sin mediar una resolución judicial. Así contentito, ¿verdad? Te he citado aquí para decirte que hoy a las 8 de la noche saco mis cosas y me voy a vivir con mi mamá. Esa es una separación de hecho. Pero si acudimos a un tribunal voluntariamente, ahí hay una separación legal porque el juez va a dictar una resolución, ¿ya? Dicta la resolución en la separación. Ojo, porque aunque estemos separados, todavía estamos casados. El vínculo matrimonial existe. Luego hay una separación por mutuo acuerdo o acuerdo de los cónyuges, que también se llama voluntaria, ¿verdad? Pues ahí ni más ni menos que los cónyuges están de acuerdo y deciden de separarse. Nada más, sin mayor problema. Pero también puede suceder que no está de acuerdo el otro y entonces se invoque cualquiera de los 14 numerales para la separación, de los 14 numerales para solicitar mi separación y que sea declarada en sentencia firme. Y ahí lo tiene. La separación y el divorcio tiene efectos comunes. Por eso es que ustedes en sus guías van a ver algo repetitivo también, pero no. Fíjense que hay efectos comunes, efectos civiles que son comunes, o sea, se aplican a la separación como al divorcio, pero también hay efectos que se aplican a la figura propia de la separación y a la figura propia del divorcio, ¿ya? Aquí los tenemos ahí. Les comentaba entonces, por eso soy repetitivo, que las formas en que puede declararse la separación o el divorcio, dice el artículo 154, ¿vean? El artículo 154 aplica separación o divorcio o por mutuo consentimiento o por mutuo acuerdo de los cónyuges y por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada, o sea, invocando cualquiera de las que acabamos de leer en el 154. ¿Cuáles serán esos efectos comunes a la separación y el divorcio? Pues miren, ahí en el 159, tomen su código, 159 y le ponen ahí efectos comunes, ¿verdad? Efectos comunes, o sea, esos efectos se van a aplicar a la separación y al divorcio. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la liquidación del patrimonio conyugal, lo que vimos la vez pasada, ¿se recuerda? Aplica, se liquida el patrimonio conyugal. El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable. ¿Quién es el cónyuge inculpable? El cónyuge que no dio motivo a la causal, el cónyuge inocente, el cónyuge que va a solicitar que se declare ese divorcio invocando cualquiera de estas causales.
También es efecto común para la separación y el divorcio que la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte del interesado, que eso es lo que sucede en esta causal que se aplica para los hijos también. Mire, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro de los hijos, ahí no, esa causal se aplica para el divorcio y la separación, pero también para suspender o pedir la pérdida de la patria potestad, porque está atentando a los hijos también. La incitación del marido, que es el numeral 6, para prostituir a la mujer o corromper a los hijos, también conlleva la separación o suspensión de la patria potestad, como este artículo lo regula, ¿verdad? La separación y pérdida de la patria potestad, esa lo encontramos en los artículos 273 y 274 del Código Civil, y el tema de la patria potestad es el que vamos a ver después del segundo parcial. Bueno, efectos que se aplican a la separación y al divorcio, ¿verdad? Ahora bien, ¿y qué efecto aplica exclusivamente a la separación? ¿Ya? Me voy a separar, pero ¿cuál es el efecto? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay? Entonces ayúdenme. El artículo 160 incluye el efecto propio de la separación. Y vea lo que regula. Artículo 160. Siempre está del Código Civil. Artículo 160. Fíjense bien. Son efectos propios de la separación, porque ya vimos los comunes a la separación y divorcio, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes. ¿Qué está diciendo? Como efecto propio de la separación, amigos, nos está diciendo que continúa vigente el matrimonio. ¿Ya se fijan? Además, dice, de la subsistencia del vínculo conyugal, están separados, pero no divorciados. Todavía están casaditos. Además de ese, veamos el siguiente. El derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro. ¿Por qué? Porque los cónyuges son herederos legales uno del otro, ¿verdad? El sobreviviente del que falleció. El derecho de la mujer, segundo, de continuar usando el apellido del marido. ¿Por qué? Porque todavía están casados. Como todavía están casados, solo están separados, entonces tienen derecho a la sucesión intestada del otro cónyuge. La mujer todavía puede seguir utilizando el apellido de su marido y todavía están casados, ¿verdad? Les comento, están casados. Muchos, también otros dicen, te voy a acusar de, eso que les decía, te voy a acusar de abandono de hogar. No, es una causal para obtener matrimonio, ¿verdad? Pero también dicen, por ejemplo, olvidé. Muchos dicen, es que ya tenemos como 15 años de separados, ya ni los vemos, no sé dónde están mis hijos, o sea, ¿qué se hicieron? Entonces dicen que automáticamente están divorciados. Ese es un chiste de muy mal gusto, ¿verdad? Porque no hay ni matrimonios automáticos, ni separación automática, y menos el divorcio automático. Pero oigan, hagan su encuestita ahí en su vecindario, es que dicen que automáticamente, ¿será cierto que automáticamente? Ya tengo como 30 años de no saber de mis hijos. Entonces, miren, a usted más bien procesado penalmente puede ir porque en 30 años no proporcionó alimentos, por ejemplo. Ese es otro chiste de mal gusto. Bueno, luego pasamos, ahí la mujer pues puede seguir utilizando el apellido del hombre, ¿verdad? Si en algo le ayuda, porque como está separada, lo que quiere comprobar es que todavía está casada. Luego pasamos a la guía 53, vamos a ver si me da tiempo. Sí me da tiempo. En la guía 53, compañeros, ahí tenemos ya el tema exclusivo del divorcio. Con el divorcio, ahí sí, vamos a disolver el matrimonio. ¿Y qué significa eso? Que el matrimonio ya no va a tener vida jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sentencia de divorcio, ¿ya? Ya sea porque lo hayamos tramitado o haya sido declarado en forma voluntaria por mutuo acuerdo de los cónyuges, o bien
porque solicitamos el divorcio invocando una causal determinada de las que ya leímos ahí en el 154. Entonces, repito, con el divorcio sí se disuelve el matrimonio. Tienen una definición legal y una definición doctrinaria ahí. Y repito nuevamente las 15 causales, ¿verdad? Repito las causales porque estas se aplican, repito, para la separación y también para el divorcio. Entonces ahí tienen el resto, pero ya las leímos. Las formas en que puede ser declarado un divorcio. Un divorcio por mutuo acuerdo, que ya lo vimos acá en el 154, y un divorcio por causal determinada, ahí lo tienen en su guía 54 también. Cuando hablamos de un divorcio que se va a tramitar en forma voluntaria, pues el trámite, bueno, todos los asuntos relacionados con la familia lo encontramos aquí regulado también en su ley específica, que es la Ley de Tribunales de Familia, ¿verdad? Y también en el Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del artículo 426 al artículo 434, encontramos el trámite de jurisdicción voluntaria para el asunto del tema del divorcio voluntario. Pero les quería comentar que fíjense que hay un gran avance en nuestra legislación. Ahora existen juzgados pluripersonales de primera instancia de familia con competencia específica para procesos de divorcio voluntario. Eso sí, yo no sé si tendrán, sí, mucho unos 3 años, pero sí son bien actuales. Esos juzgados de familia con competencia específica para procesos voluntarios de divorcio, ahí los encontramos en el edificio Lucky, ese que está a la par del Palacio Nacional. Ahí están todos esos. También hay con competencia específica para alimentos. Ahí lo vamos a ver después en el alimentos. Pero les quería comentar, porque aquí en el tema del divorcio voluntario, pues tienen que presentar un convenio de bases, un proyecto de convenio de bases al juez y el juez lo va a aprobar. Ya vamos a ver en el siguiente que debe contener ese proyecto de convenio de bases. Ellos mismos lo hacen. En cambio, en el divorcio por causal determinada, ese sí, el cónyuge inculpable solicita que sea declarado su divorcio, que sea declarado su divorcio invocando una o varias causales de las que acabamos de leer en el 154. Ese divorcio por causa determinada se tramita en juicio ordinario. Ese juicio ordinario sí es bien extenso en su trámite, es todo un proceso, ¿verdad? Y se tramita en la vía ordinaria y ese sí se tramita en los juzgados de familia. Ese sí no ha tenido todavía una competencia específica. Ahí tienen entonces la transcripción del artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia. En la guía 55, ya encontramos nuevamente las formas en que puede declararse el divorcio, que es la misma en que se puede declarar la separación, que ya lo he repetido, ¿verdad? Por mutuo acuerdo entre los cónyuges o por causa determinada, y que si es en caso de mutuo acuerdo, entonces tienen que haber cumplido con el requisito de haber estado casados por 1 año, ¿verdad? Y de ahí ya se lo solicitan. Tenemos en la siguiente columna nuevamente los efectos comunes a la separación y el divorcio que acabamos de ver, ¿verdad? La liquidación del patrimonio conyugal, el derecho a alimentos a favor del cónyuge inculpable, la suspensión o pérdida de la patria potestad en caso de ser solicitada y que la misma causal implique también esa pérdida de patria potestad. Los padres, eso deben tenerlo bien clarito. Los padres tienen el derecho y obligación, diría yo, de comunicarse libremente con sus hijos. Claro que ante el juez pues se presenta una propuesta porque también no se van a ir a ver a los hijos a las 11 de la noche, ¿verdad? O llevarlos a McDonald's a las 2 de la mañana. No, entonces hay que establecer horarios y periodos que no perjudiquen la vida de los menores de edad. Los padres, las personas que están separadas o divorciadas en su caso, no los exonera de cumplir con las obligaciones hacia sus hijos menores de edad.
Y asimismo debe garantizarse siempre la relación entre padres e hijos y vigilar por la educación de sus menores hijos. Todo eso lo encuentran ahí en el artículo 167 del Código Civil y que se refiere a la relación y protección de los menores de edad. ¿Y cuáles son los efectos propios del divorcio? Ya vimos entonces, entonces ven el 167, 166 y 170 del Código Civil, que se refiere a la guarda, el cuidado de los menores de edad, su relación, etcétera, y el juez tiene las facultades para decidir la protección de los menores de edad. Y en el artículo 161 del Código Civil, siempre hoy estamos aquí más que todo, del Código Civil, están regulados los efectos propios del divorcio. O sea, vimos allá que la separación produce efectos. Vimos que hay efectos comunes para separación y divorcio. Ahora hay efectos que se aplican para el divorcio. ¿Cuáles son esos? Pues en primer lugar, la disolución del matrimonio, de ese vínculo conyugal, ¿ya? Se disuelve, finaliza, tienen nuevamente libertad de estado y pueden contraer otro matrimonio. Ahí sí, porque ya están solteros. En cambio, en la separación están casados todavía, porque subsiste, está vigente el vínculo conyugal. Aquí con el divorcio se disuelve ese vínculo matrimonial, se inscribe también en el registro civil de las personas, te deja en libertad para que contraigas nuevo matrimonio, sin ninguna limitación. Puedes contraer nuevo matrimonio. Obviamente ahí ya no vas a utilizar tú como mujer el apellido de tu marido, ¿verdad? Ahí ya en el divorcio ya no vas a tener derecho a la sucesión intestada del otro cónyuge, porque ya no es tu cónyuge, es tu excónyuge, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos propios del divorcio. En la guía 56 tienen ese proyecto de que les comentaba que debe ser presentado cuando se solicita el divorcio voluntario. Ese proyecto en el divorcio voluntario lo presentan los cónyuges. ¿Y qué debe contener básicamente? Además de que solicitan al juez que declare su divorcio, le solicitan que aprueben este convenio. ¿Qué contiene el convenio? Ahí lo tienen en el artículo 163 y 164. Pues en primer lugar, miren, si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. ¿A quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? ¿Quién se va a hacer cargo de su cuidado, su custodia? 2, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos. Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno? A ver, si don Diego, por ejemplo, va a proporcionar 5,000 quetzales de pensión alimenticia a favor de sus 2 hijos. O bien, si Diego y Rosy van a contribuir en el ejercicio de la patria potestad, como ellos 2 son los padres, entonces Diego y Rosy dicen, bueno, en los niños se gastan 6,000 quetzales, 3,000 va a aportar Rosy y 3,000 va a haber Diego, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero eso lo hacen de mutuo acuerdo, ¿verdad? Pueden ser 500 pesos también, ¿verdad? Pero mal chiste también. Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido? Ahí sí le toca o a Orlando o a Diego o ya no miro, hay un René aquí también, proporcionar a la mujer si esta, ¿verdad? No será si ella no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. O sea que a mí no me van a pasar porque tengo mi profesión. Pero si no tiene, su excónyuge tendrá que proporcionarle renta. Pensión, mejor dicho. Y 4, hay que prestar una garantía para el cumplimiento de estas obligaciones. Generalmente lo hacen con una subconstancia de trabajo, ¿verdad? Ahora, si tienen un bien, pues lo pueden hipotecar y eso será su garantía, etc. Pero generalmente así es.
No olvidemos que la separación y el divorcio modifican también todas las condiciones de capacidad civil, de un estado civil, etcétera. Entonces, ¿en dónde van a ser inscritas? Muchas. En el registro civil de las personas, de acuerdo al artículo 70, literal A, de la ley. De siempre, ya, no olviden que ese artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas es bien famoso porque ahí están todos los actos que deben ser inscritos, ¿verdad? Entonces, ahí está la literal F, dice, las resoluciones que declaren la nulidad o insubsistencia, ya vimos, del matrimonio, la unión de hecho, el divorcio, la separación y la reconciliación posterior, por si se quieren reconciliar, también se inscribe ahí. Muy bien, ¿qué diferencias hay, amigos, entre separación y divorcio? A ver, primero, la trillada, ¿verdad? Que he estado anunciando en repetidas ocasiones. La separación modifica el matrimonio, pero no lo disuelve. Ahí se mantiene vigente el matrimonio. Con el divorcio, ahí ya no hay matrimonio, ¿ya? Se disolvió el matrimonio. Hay libertad de estado, puede volver a casarse, mientras que en la separación no puede casarse, porque usted está casado. Primero disuelva ese vínculo y después ya divorciado ya se casa. Ahí se mantiene el matrimonio. En la separación siguen usando, la mujer sigue utilizando el apellido del marido. En el divorcio ya no va a poner soy Marisol Morales, ex de Cheu, no, ¿verdad? De Cheu, por ejemplo. Entonces, ustedes ahí ya no, las mujeres ya no utilizan el de porque ya están divorciadas, solo utilizan sus apellidos. Finaliza el parentesco por afinidad. Recuerdan que el parentesco por afinidad nace del matrimonio, pero como se disuelve, ya no existe, pero en la separación sí existe todavía, ¿ya? Y creo que entre otros, esas ya no me recuerdo las otras. Fíjense que la separación sí puede darse de hecho, es decir, sin una resolución judicial se separan y ya cada quien vive por su lado, pero el divorcio si no hay divorcio de hecho, o esos divorcios automáticos que les he comentado. El divorcio es mediante sentencia firme, ya sea porque se haya tramitado en jurisdicción voluntaria o bien por causal determinada de las famosas que ya leímos, ¿verdad? ¿Qué más? Puede encontrar nuevo matrimonio y el divorcio se inscribe solo mediante sentencia firme, compañeros. Ahí tienen 7 diferencias entre separación y divorcio. Hoy sí. ¿Hay algún comentario? Uno por uno, hoy. De esto. Ustedes me avisan y así yo ya terminé de... Buenas tardes, licenciada. Dime, Henry, buenas tardes. Con una pregunta, ¿por qué no es mejor irse de una vez al trámite de divorcio pero por qué existe la separación? ¿Por qué no se puede ir uno mejor directamente al trámite del divorcio? Depende de lo que quieran los cónyuges. Hay cónyuges que quieren darse un tiempo, entonces solo se separan y no se quieren divorciar. Y hay cónyuges que sí quieren divorciarse, no están planteando la separación de una vez, y si están de acuerdo, de una vez plantean el divorcio por mutuo consentimiento, mutuo acuerdo, y se divorcian. No, eso no significa que primero haya que separarse y después divorciarse. Si los cónyuges están de acuerdo en divorciarse, ándale, pues presenta tu demanda de divorcio voluntario. Máxime ahora que hay estos tribunales con competencia específica se hace. Si tú lo que quieres es estar separado pero seguir casado, pues tramita la separación. Eso es de acuerdo al ánimo de los cónyuges, a lo que deseen. De ellos depende si desean continuar casados o ya disolver ese matrimonio, ¿verdad? Gracias, licenciada. Vaya, Henry. Yo tengo una duda, licenciada. Dime, Ana. Resulta que mi tía se enteró que fue divorciada porque así le mandaron una nota a ella a los Estados Unidos.
pero ella realmente solo estuvo separada con el esposo. Entonces aquí, ¿cómo es que esta otra segunda persona apareció como casada? ¿Cómo lo pudieron haber hecho? Lo que pasa, si se recuerda usted con la ausencia y ella está en los Estados Unidos, seguramente le declararon la ausencia a ella primero y después ya pueden invocar la separación o abandono por más de un año y solicitar el divorcio. Pudo haber pasado eso. No es que exactamente haya pasado eso, ¿verdad? De repente no otorgó mandato o a saber. Habría que estudiar bien el expediente. Licenciada. Bueno. Licenciada, buenas tardes. Y cuando uno quiere dar el divorcio. Ajá. Yo te lo puedo tramitar. No mentiras, otro chiste de mal gusto. Dale, pues, ¿Qué sucede ahí, licenciada? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo así? No entendí por estar Si payaseando. una de las partes se quiere divorciar y la otra persona no quiere. Una de las partes quiere divorciarse y la otra no quiere, pues ahí está el divorcio mediante causa determinada. Y solo planteas el divorcio. Ajá. Ahí es. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Ups. ¿Qué te pasa, Orlando? ¿Qué más, compañeros? Abandonamos ahí la reunión. Gracias, Diego, por su colaboración. Gracias, Orlando, por tus payasadas, pero ya sé de qué te estás riendo. Gracias, amigas que participaron. Glenby, ya no te vi. Y no sé si así se pronuncia tu nombre. Y gracias a todos los que participaron y me ayudan aquí con todo esto, ¿de acuerdo? Es una experiencia nueva para mí, muy de crisis, amigos, pero tenemos que salir adelante. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? ¿Sí? Yo fíjese que lo que pasa es de que creo de que hay muchas personas que crean y piensan de que el matrimonio no se puede disolver o no puede haber un divorcio si las dos partes no están de acuerdo, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Es que dicen, yo no te voy a dar el divorcio, dice la mujer, ¿va? Y nosotros así, riéndonos, así, nosotros que estudiamos derecho nos reímos así, pero porque sí sabemos. Ahí está, en juicio ordinario, invocando miren, 15 para el divorcio hay 15 causales y para la separación 14. Lo que pasa es que el proceso sí es un poquito más largo. En cambio, en el juicio ordinario en el juicio voluntario es más corto, no hay todas las etapas procesales de contestación de la demanda, de oposición, etcétera. En el voluntario se ratifica, se cumple con el convenio, es en el 163. Se le presenta al juez y ya. Si el juez lo aprueba, ¿y cómo no lo va a aprobar si va conforme a la ley? Está. Claro, y Orlando, y tener razón, porque también es lo que dicen muchos, yo estoy separado desde hace 15 años, dice, ¿verdad? Pero automáticamente se divorcia uno, dicen muchos. Yo ya estoy divorciada. Yo podría poner el ejemplo, Lick, de que, por ejemplo, mi suegra con mi suegro tienen ya como 15 años de no vivir juntos, o sea, se separaron, pero están separados. Pero cuando ella fue a sacar su DPI, le salió soltera. Entonces ella dice, yo ya soy divorciada porque ya me parece soltera. Yo le dije, no, eso puede ser algún error del RENAP. Sí, cuando fue el traslado de la municipalidad al RENAP, porque ella creo que se casó en Huehuetenango. Entonces le digo yo, no, usted debe seguir casada, pero va a haber por ahí algún error. Le digo, entonces, ese tipo de cosas son las que hacen creer a las personas de que el divorcio no se puede dar en este caso, ¿verdad? Ahora, cuando hay divorcio... Pero ahí con que saque una certificación del registro civil de las personas de matrimonio y sale casado. Ahora sí. Pues, ¿qué me ibas a decir? Yo le iba a decir, ahora bien, cuando hay divorcio, según el régimen del cual se casaron, ahí en ese momento se hace la división de los bienes. ¿O hasta el régimen económico? El régimen económico, exacto. Sí, si es un juicio voluntario de divorcio en donde los cónyuges están de acuerdo, ahí mismo en el proyecto del convenio que presentan al juez, indican cómo van a quedar los bienes, dependiendo del régimen económico que hayan optado, porque la liquidación conyugal tiene que realizarse. La liquidación del patrimonio conyugal tiene que realizarse. Y si en caso es por causa determinada, pues primero se declara el divorcio, ¿verdad? Y ya
separados también puede hacerse la liquidación del patrimonio conyugal. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Nos vemos entonces jueves. Ahí veré de qué ánimo estoy para iniciar el Facebook Live. Yo te hablo, Diego. Para ayudarla. Va, pues. Gracias. Pasen feliz tarde. Gracias. Gracias.